Hola, ¿qué tal a todos? Iniciamos la cápsula número 4. Hoy vamos a ver enfoques críticos, ¿vale? Muy bien. Antes de continuar, recordemos todo lo que hemos estado mencionando: estrategias de forma de enseñanza, perspectivas diferentes del alumno, enfoques que nosotros podemos estar implementando en diferentes situaciones. Hay que entender que la parte de la memorización no es la clave por completo, sino la comprensión y la resolución de problemas, que debe ser punto clave importante para el desarrollo de cualquier habla. Es importante que lo vayamos entendiendo y poco a poco irlo relacionando, ¿vale? Muy bien. ¿Me permiten? Les comparto pantalla. Muy bien, cápsula número 4. Seguimos con nuestra materia. Muy bien. Creo que ya se ve. Un segundo. Muy bien. Enfoques críticos y postes estructuralistas en la educación. Los enfoques críticos en la educación representan dos corrientes teóricas que buscan comprender y transformar la práctica educativa desde la perspectiva profunda y reflexivas, cuestionando las estructuras tradicionales del conocimiento y del poder en la sociedad. Los enfoques críticos tienen su raíz en la teoría de crítica desarrollada en la Escuela de Frankfurt, Alemania, donde se sostiene que la educación no puede ser neutral, ya que los sistemas educativos reflejan y reproducen las desigualdades sociales, económicas y culturales. Desde esta perspectiva, la educación se concibe como un espacio de emancipación donde los estudiantes desarrollan la capacidad de cuestionar las normas, analizar críticamente la realidad social y participar activamente en la transformación de su entorno. Creo que aquí, chicos, y van a recordar, creo que está en su formación, ¿qué tipos de alumnos voy a formar? ¿Alumnos que sean y hagan lo que yo quiera? ¿O alumnos que puedan tener autocrítica, obviamente con un sustento respetable y de razonamiento sobre cualquier cuestionamiento? Y esa parte es importante, ¿no? Cada uno de nosotros que estamos en aula de clases, ¿qué vamos a enseñar a nuestros alumnos? A veces se hace una planeación, tenemos indicaciones del área académica, tenemos indicaciones del área de dirección y tenemos también las reformas educativas hoy en día. Mucha responsabilidad para poder entender y fomentar a nuestros alumnos a nuestro gusto, que desafortunadamente a veces es imposible por todo esto que les comento. Si tuviéramos una fluidez de poder congeniar y moldear a nuestros alumnos a nuestra manera, creo que los docentes hoy en día tuvieran una perspectiva o herramientas suficientes para cambiar. Desafortunadamente, a veces solamente tenemos que adaptarnos a cualquier cuestionamiento. Esa es la realidad hoy en día con los maestros que queremos cambiar esa perspectiva. Sin embargo, hay algunos que sí encontramos formas distintas de poderlo cambiar. ¿Por qué? Porque a nosotros en la parte de docentes, la parte de niños y jóvenes, la parte lúdica ayuda demasiado. ¿Por qué? Porque como hablamos en sesiones pasadas, la motivación. Si la motivación no es algo que practique o esté ahí presente constantemente, nosotros no podamos desarrollarlo de una mejor manera, ¿vale? La la enseñanza deja de ser un proceso meramente de transmisivo de contenido para convertirse en un instrumento de formación ética, social y cultural, promoviendo la conciencia crítica y el compromiso para la justicia social. Como les decía, ahorita nuestro enfoque es ética, social y política, es la realidad. Sin embargo, bajo esos mismos parámetros, nosotros tenemos que dar o moldear sobre un pensamiento de justicia social y conciencia crítica. Hoy sabemos que hoy en día los chicos, desafortunadamente, a veces dejan de estudiar y se meten en la vida fácil
¿Por qué? Porque nunca implementamos esta contraparte. Bueno, en la responsabilidad del docente es esta parte, también obviamente en temas de padres de familia, pero vamos a enfocarnos ahorita en nuestra labor. Algún momento nos va a pasar que vamos a desmotivar alumnos y hay que ver cómo lo volvemos a motivar. Digo, es un reto muy importante y muy complejo. ¿Por qué? Porque pues todos nosotros podemos motivarlo, ¿no? Pero desmotivarlo y volverlo a motivar cuando ya existió una decepción de parte del alumno hacia el docente es complicado. ¿Por qué? Porque aquí ya hay más importancia en el alumno que incluso el mismo docente, ¿no? Anteriormente, ¿por qué nosotros tenemos que eh, motivar al docente, si, perdón, al alumno, si el alumno tiene que aprender todo el jugo del docente? ¿Por qué? Porque ese es el enfoque que damos hacia el mismo docente, ¿no? El enfoque crítico también enfatiza la importancia de reconocer la diversidad cultural, las diferencias de género y las desigualdades históricas que atraviesan los contextos educativos. Esto implica repensar los currículos, las metodologías de enseñanza y los sistemas de evaluación, asegurando que no reproduzcan estereotipos ni jerarquía. Y esto es importante, los estereotipos y la jerarquía de conocimiento que incluyen ciertos grupos sociales. Porque hay a veces que sí pasa. Podemos enfoques diferentes a diferentes alumnos cuando sabemos que las oportunidades deben ser igual para todos, ¿no? Pero sí, desafortunadamente los estereotipos y la jerarquía impactan mucho directamente hacia el alumno cuando el docente implica o aplica y se puede malentender estas circunstancias. Sabemos que hay muchos docentes, y me incluyo, que tratamos de hacer cosas diferentes, pero a veces se puede malinterpretar que no es diferente. Entonces, aunque incluso estoy favoreciendo a alguien en particular. Entonces, cuando esas situaciones ya se prestan, es como que ya desmotiva al docente. ¿Por qué? Porque nuestra intención es, y a lo que hemos platicado, es renovar, hacer algo diferente. Si hacemos lo mismo cotidianamente y parte también de los nuevos planes de trabajo, tenemos que salirnos del aula de clases. Nos dicen, el maestro tiene que salir del aula de clases. ¿Por qué? Porque el entorno cultural o extracurricular fuera de él impacta mucho en el aprendizaje de los alumnos. Entonces, la idea es llegar hasta esas instancias, ¿no? Por otro lado, los enfoques y influyen como compensadores como Mitchell, eh, Foucault, ya que es Derrida y Gilles Deleuze centran, perdón por la pronunciación, centran su atención en cómo el conocimiento y el lenguaje y las prácticas educativas están atravesando por relaciones de poder. Para las postestructurales, o perdón, postestructuralistas, no existen una verdad universal ni un conocimiento absoluto. Lo que consideramos conocimiento está construido social y culturalmente y forma parte de un entramado de discurso de legitiman ciertas perspectivas mientras marginalizan otras. Es decir, a veces un conocimiento universal puede tapar, y me voy al tema de la raza o del color de piel o clases sociales. Hay algunos conocimientos que existen hoy en día en la sociedad, o en el área educativa, y que hacen de menos alguna parte pequeña de la sociedad, y no debe ser así. Tenemos que utilizar, manejar panoramas generales. Ahorita con el tema de inclusión, a veces yo no estoy en contra ni a favor de la inclusión, pero yo sí lo creo necesario eh, entender, comprender y apoyar cuando sea necesario y hasta cierto punto, porque como todo, cualquier movimiento, cuando no tiene una correlación importante en la humanidad o en la sociedad, se sale de giro, ¿no? Y a veces, aunque nosotros queramos, no es obligatoria. De este modo, la educación crítica se convierte en una herramienta de empoderamiento, incentivando a los estudiantes a cuestionar y transformar la estructura que limita su desarrollo personal y colectivo. Chicos, yo les invito, si tienen una oportunidad, dialoguen. Eh, en la parte de la docencia, yo recuerdo
que cuando ya estaba en mis últimos semestres de la carrera, recuerdo que tenemos las famosas prácticas y las prácticas tenemos que darlas en áreas que nos correspondan. Y recuerdo que tuvo un mayor impacto en mi persona cuando empecé a escuchar primero, luego poder opinar de una forma muy básica y luego contribuir en cualquier situación cuando lo correlacionamos con uno mismo. En la educación esto se traduce en un análisis crítico de los currículos, las normas institucionales y los discursos pedagógicos. Revelan cómo esas estructuras pueden favorecer a ciertas voces y silenciar a otras. Cada individuo interpreta y reconstruye el conocimiento desde su contexto particular. Y lo que convierte al aprendizaje es un proceso dinámico y flexible y en constante negociación. La enseñanza entonces no se limita a la transmisión de información, sino que orienta hacia la exploración de significados, la problematización de supuestos y la creación de espacios donde los estudiantes puedan cuestionar las normas, reconfigurar su pensamiento y desarrollar formas críticas del conocimiento. Aunque distintos en sus énfasis, los enfoques críticos y postestructuralistas convergen en que la educación debe trascender la instrucción mecánica y la memorización de contenidos. La autocrítica, chicos, sí es importante. Los enfoques críticos. Y vuelvo a lo mismo. Es importante saber cuestionar, pero obviamente saber cuestionar con argumentos suficientes, no solamente cuestionar porque sí. Ambos buscan una praxis educativa reflexiva donde su enfoque fomentan autonomía, la participación activa y la capacidad de análisis crítica de los estudiantes, mientras que los enfoques críticos ponen mayor énfasis en la transformación social y la justicia. Es decir, toda esta correlación, chicos, va enfocado a un mismo sistema. Estos sistemas, lo que queremos de entender en enfoques críticos, que se pueden cuestionar y que también pueden hacer una mejora. ¿Por qué? Porque aquí lo importante es que el alumno tenga esta habilidad de poderlo transformar. Y al entregar la perspectiva crítica, en este caso de postestructuralistas, la educación se convierte en un espacio plural, inclusivo y dinámico que fomenta la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad de cuestionar los paradigmas tradicionales, contribuyendo así al desarrollo de individuos conscientes, autónomos y comprendidos con la transformación de su entorno. Y quiero que vean lo siguiente. Leí el segundo párrafo nada más, porque chicos, créanme que si hoy en día todas las escuelas, desde el área de preescolar hasta la universidad, que sea posible, tuvieran esta formación, creo que tuviéramos mejores líderes en el mundo. Desafortunadamente, todo esto se pierde por lo que hablamos hace un momento, la parte ética, la parte política. Toda esta parte a veces se pierde porque el docente de por sí ya hace mucho y quiere hacer esta base y que sin embargo hay varios docentes que sí intentamos de que se pueda congeniar y hay que intentarlo. Aunque no se llegue por completo, tenemos que intentarlo correlacionarlo. Y aquí viene una pequeña tabla comparativa, chicos, donde vamos a leer solamente dos. Vamos a leer de Paulo Freire, donde dice que el enfoque crítico en las características claves, la educación no neutral cuestionada poder, desigualdad y opresión busca la emancipación. Rol del estudiante, sujeto activo, reflexivo y transformar de su realidad. Y meta principal, conciencia crítica y transformación social. Aquí tenemos uno de los autores principales en el área del aprendizaje de la educación, donde estos personajes tuvieron su impacto. Más adelante les dejaré que lo lean con calma en casa y puedan correlacionar esa tabla para la mejoría de cualquier entendimiento sobre estos personajes. Recuerden que estos personajes que se muestran en pantalla son uno de los que tuvieron mayor impacto en el área de educación. Y bueno, podemos concluir con lo siguiente. Ambos enfoques coinciden en que la educación deben ser espacios reflexivos, inclusivos y dinámicos. Y voy a concluir con esta frase porque sí, tenemos que ser reflexivo, pero tenemos que ser inclusivo en la parte cultural y en la parte social. Y en la parte dinámica,
tenemos que hacer que el alumno siga en constante motivación. Y es lo que hablamos durante todas estas sesiones. Si el alumno no tiene esta motivación constante, obviamente no tendrá un desarrollo un poquito más completo, ¿no? Anteriormente era muy difícil que se emplearan, ahora es necesaria en cualquier ámbito, ¿no? Muy bien, chicos, agradezco mucho su atención. Es todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego.